Hola, hola, espero te encuentres súper bien. En este capítulo vamos a hacer un ejercicio en lo que respecta al tema visto anteriormente, que es los choques elásticos e inelásticos, y un tema adicional que es el tema de los choques totalmente inelásticos. Entonces vamos con la clase. Entonces, inicialmente tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un auto de 1050 kilogramos se desplaza hacia el oeste a 15 metros sobre segundo por una carretera horizontal cuando choca con un camión de 6320 kilogramos que viaja hacia el este por el mismo camino, a 10 metros sobre segundo. Los dos vehículos quedan pegados después del choque. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tendrán los dos vehículos inmediatamente después del choque? B, ¿qué rapidez debe llevar el camión para que ambos vehículos se detengan por el choque? Antes de empezar, inicialmente pues tomemos lo que son las variables respectivas para poder hacer el análisis. Entonces tenemos un auto A, denominémoslo un auto A que tiene una masa A de 1050 kilogramos. Conocemos la masa del camión, que sería una masa del objeto B, será igual a 6320 kilogramos. ¿Qué más conocemos? Dice que el auto se desplaza hacia el oeste a 15 metros sobre segundo. Entonces conocemos la velocidad del objeto A. Nos da una magnitud inicial, sabemos que es un vector porque está sobre el horizontal. Entonces tiene la componente X. Vemos que sobre el horizontal, o sea en la componente X, ya lo vamos a explicar mejor, de 15 metros sobre segundo. Y tenemos que el camión viaja al este con el mismo camino a 10 metros sobre segundo. O sea, también venía en una horizontal, entonces la velocidad del camión o el objeto B también va a ser en X a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Lo bueno es que iban lento, por lo tanto, en ese caso, pues no hubo un gran accidente. Bien, ya conociendo estas respectivas variables, vamos con el análisis respectivo. Entonces, vemos que se desplaza hacia el oeste. Recordemos que norte, sur, este y oeste. En ese caso decía que se desplaza hacia el oeste, o sea, hacia allá. Entonces viene el auto A y tiene un vector de desplazamiento en las componentes X. Y vemos que el otro se desplaza en sentido contrario, que tiene también una velocidad del vehículo B, también en las X. Vemos que todo esto está de forma horizontal, quiere decir que no estamos tomando las componentes en Y, para lo cual serían 0 respectivamente por si llegamos a necesitarlas. Entonces la pregunta numerada me dice qué velocidad, magnitud y dirección tendrán los dos vehículos inmediatamente después del choque. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Como veíamos en clases pasadas, vamos a plantear lo que es la conservación del momento lineal para ambos autos. Tendríamos que el momento lineal del objeto A o del carro A más el objeto lineal del objeto B o del carro B sería igual a un momento lineal total AB. Pues ahí nos está diciendo que el vehículo se queda pegado después del choque, para lo cual reemplazando lo que es momento lineal, que es la masa del objeto multiplicado por su respectiva velocidad, tendríamos entonces que la masa del objeto A multiplicado por la velocidad del objeto A, en ese caso en el eje X, pues sabemos que únicamente estamos hablando de las componentes horizontales, más la masa del objeto B multiplicado por la velocidad del objeto B en las componentes X, o sea el objeto B sería el carro B, sería igual a lo que sería la masa del objeto A más la masa del objeto B multiplicado por la velocidad total de ellos dos, que sería una velocidad AB, que va a ser la velocidad resultante después del choque. Como vemos en este caso, lo que nos piden encontrar es esta respectiva velocidad, que es la velocidad resultante después del choque, en el inciso A. En este caso hay que tener algo muy presente, estas velocidades están siendo opuestas. Como vemos, si tenemos un sistema respectivo donde tenemos Y y un respectivo eje X, vemos que la velocidad de este vector está yendo en unas X negativas. Por lo tanto, esto es un negativo, o sea, esta velocidad tiene que ser negativa para que haya una conservación. Por lo tanto, esta velocidad va a ser negativa. Ahora, despejando la respectiva velocidad total que después del choque, que es velocidad AB, tendríamos lo siguiente, que la velocidad AB sería igual a masa del objeto B multiplicado por la velocidad del objeto B en X, menos la masa del objeto A multiplicado por la velocidad del objeto A en las ejes X, dividido entre la suma de las dos masas, masa A más masa B.
Y en este caso, reemplazando, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto nos daría como resultado, la masa del objeto B me da 6.320 kilogramos, multiplicado por la velocidad del objeto B en X, que es 10 metros sobre segundo, menos la masa del objeto A, que es 1.050 kilogramos, multiplicado por su respectiva velocidad, 15 metros sobre segundo, dividido entre la suma de ambas masas, 6.320 kilogramos más 1.050 kilogramos. Y haciendo uso respectivo de la calculadora, me daría que la velocidad resultante después del choque AB va a ser igual a 6.44 metros sobre segundo. Tengamos en cuenta que aquí únicamente estamos hablando de las componentes en X, por lo tanto serían las componentes X, ¿correcto? En las componentes Y no habría. Si hacemos el respectivo procedimiento, notaríamos que nos daría igual a 0. Cancelando acá y cancelando acá, nos quedaría que esto sería igual a 0, si fuera en las componentes Y. Ahora vemos que la velocidad nos dio positiva, quiere decir que su dirección es hacia el este, o sea, hacia allá. Termina el choque y sigue la velocidad hacia ese sentido. Es hacia el este, o sea, la X positiva, o sea que tendría esta dirección después del choque. Bueno, muy bien, ya respondimos el inciso A. Ahora recordemos que en el inciso B nos pedían que qué rapidez debe llevar el camión para que ambos vehículos se detengan por el respectivo choque. En este caso, hagamos el siguiente análisis. Entonces, conociendo una nueva variable, sabemos entonces que la velocidad AB es igual a 6.44 metros sobre segundo en la componente X. Borramos acá. Y en el caso de que al chocar ambos vehículos se detenga, significa que el momento lineal al momento de chocar se compensa, es decir que la suma es equivalente a 0, teniendo así entonces que la masa del objeto B multiplicada por la velocidad del objeto B, el eje X, menos, porque es negativo el otro movimiento de la masa del objeto A, multiplicado por la velocidad del objeto A en X, va a ser igual a 0. Sí, sabemos que se va a detener. Simplemente aquí si despejamos y calculamos la velocidad del objeto que necesitamos que debe llevar para compensarlo. La pregunta me decía que qué rapidez debe llevar el camión para que ambos se detengan. En ese caso el camión es el objeto B. Simplemente podemos llegar a despejar el objeto B y me da la respectiva velocidad. Tendríamos entonces que la velocidad del objeto B o del camión sería igual a la masa del objeto A o del auto deportivo multiplicado por la velocidad del objeto A en el eje X, dividido entre la masa del objeto B o del camión. Esto me va a dar un valor de, haciendo uso de la calculadora, pues primero reemplacemos. Tenemos la masa del objeto A es 1.050 kilogramos, multiplicado por la velocidad del objeto A en X, que son 15 metros sobre segundo, dividido entre la masa del objeto B, que son 6.320 kilogramos. Cancelamos lo que son las unidades. Haciendo uso respectivo de la calculadora, me daría que es un valor de 2.49 metros sobre segundo, que es lo que debería tener el camión o el objeto B para que los dos al colisionar se detengan. Bueno, muy bien, espero que esto te haya servido en tu proceso de formación. Te espero a ti y solo a ti en una próxima oportunidad.